Buenos días, un cordial saludo, profesora. Mi grupo está integrado por Trejo Dávila María Ángel, Osorio Soto Samir Andrés y mi persona, Ramírez Morales Catherine Andreina. Hoy le vamos a hablar sobre la teoría estructuralista. Esta surge en la década de 1950. Se concentra en el estudio de las organizaciones. Estas se consideran unidades sociales. Los estructuralistas se enfocan en organizaciones complejas por causas de los que éstas imponen al análisis organizacional. Además, la teoría estructuralista significa un desdoblamiento de la teoría de la burocracia y una ligera aproximación a la teoría de las relaciones humanas. Orígenes. Surge de las oposiciones de la teoría de las relaciones humanas como resultado de la necesidad de visualizar la organización como unidad social y compleja donde interactúan los grupos sociales. La influencia del estructuralismo en las ciencias y sus repercusiones en el estudio de las organizaciones. El estructuramiento está enfocado hacia el todo y para la realización de las partes en la constitución del todo. En la teoría administrativa, los estructuralistas se concentran en organizaciones sociales, variando entre el estructuralismo fenomenológico y el dialéctico. Las organizaciones pasaron por un proceso de desarrollo a lo largo de 4 etapas que son: la primera es la etapa de la naturaleza. Esta es la etapa inicial, en la cual los factores naturales, o sea, los elementos de la naturaleza, constituyen la base única de la subsistencia de la humanidad. La etapa del trabajo sería la segunda. A partir de la naturaleza surge un factor muy perturbador que inicia una verdadera revolución en el desarrollo de la humanidad. El trabajo, condiciona las formas de organización de la sociedad. Etapa del capital. Esta es la tercera etapa en la cual el capital prepondera sobre la naturaleza y el trabajo, transformándose en uno de los factores básicos de la vida social. Etapa de la organización. La naturaleza, el trabajo y el capital se someten a la organización. El predominio de la organización reveló su carácter independiente en relación con la naturaleza, el trabajo y la capital, usándolos para alcanzar sus objetivos. Las organizaciones no son recientes, existen desde los faraones, los emperadores de la antigua China. A lo largo de la historia de la Iglesia, del ejército y otros desarrollaron formas de organizaciones. La sociedad ha pasado por varias etapas para alcanzar un alto grado de industrialización y son estas. La primera, el universalismo de la Edad Media, caracterizado por la predominancia del espíritu religioso. La segunda, el liberalismo económico y social de los siglos XVII y XIX, caracterizado por el ablandamiento de la influencia estatal y por el desarrollo del capitalismo. La tercera, el socialismo, con la llegada del siglo XX, obligando al capitalismo a dirigirse por el camino del máximo desarrollo posible. La cuarta, la actualidad, que se caracteriza por una sociedad de organizaciones. Cada una de estas 4 etapas revela características y políticas fisiológicas revelantes. Etzioni visualiza una revolución de la organización con nuevas formas sociales que emergen mientras las antiguas se modifican sus formas y alteran sus funciones, adquiriendo nuevos significados. La aparición de las organizaciones complejas en todos los aspectos de la actividad humana no se separa de otros cambios sociales. Ellas forman parte integrante y fundamental de la sociedad moderna. Características del enfoque estructuralista. Entre las características más fundamentales de dicho enfoque se encuentran las siguientes. Primera, hay una clase administrativa, ya que en la organización burocrática existe una clase administrativa que se encarga de coordinar las actividades de los miembros. Segunda, el personal recibe un pago de tiempo completo. Tercera, de acuerdo con las posiciones, los empleados reciben incentivos. Cuarta, la permanencia de la organización depende del cumplimiento de las reglas de la misma. Quinta, cada quien es controlado de acuerdo a sus competencias. Sexta, existe una jerarquía, pues en el modelo burocrático hay una jerarquía de posiciones compuesta en una escala descendiente, desde lo alto hasta el fondo. La línea comunicativa transcurre desde arriba hacia abajo, pasando por cada posición. Séptima, hay una combinación entre la
Estructura formal con los recursos humanos. Octava, se da la fusión entre los fundamentos de la burocracia y las relaciones humanas. Novena, los diferentes tipos de empresas son estudiados. Décima, las empresas son clasificadas. Ahora los dejo con mi compañera Trejo Dávila María Ángel. Aportes de la teoría estructuralista. Entre los aportes de la teoría estructuralista de la administración se destacan los siguientes. Una posición más amplia que integró elementos omitidos tanto por la teoría de las relaciones humanas como por la teoría clásica. La visualización de la organización como una unidad social grande en la que interactúan grupos sociales que comparten objetivos en común pero que pueden convertirse en incompatibles. Autores importantes como Karl Marx consideran que la estructura está compuesta de partes que a lo largo de su desarrollo se descubrirían, se diferenciaban y de forma dialéctica ganaban autonomía. Además, Max Weber estimó que la estructura era un conjunto que se organizaba y se alteraba, por lo que no había forma de que se retrase de manera íntegra la diversidad en ella. Todo esto contribuyó a darle a la actual teoría estructuralista. El enfoque estructuralista de la administración también brindó un nuevo concepto de estructura, comprendiendo que aun cuando los elementos interactúan, la estructura se mantiene. Por ello, la teoría es hacia el todo y la relación de las partes es la constitución de la totalidad, es decir, todos los elementos pueden moverse, pero la estructura siempre se mantendrá. Ventajas y desventajas de la teoría estructuralista. Ventajas. Primero, asesoría innovadora y especializada, conservando el principio de única autoridad. Segundo, actividad coordinada y conjunta con cada órgano de la empresa. Desventajas. Primera, es difícil obtener y mantener un equilibrio entre la línea principal y el resto del equipo. Segunda, pueden surgir conflictos entre los órganos y el personal de las diferentes posiciones. Las organizaciones. Las organizaciones constituyen la forma dominante de institución de la sociedad moderna. Son la manifestación de una sociedad altamente especializada y dependiente que se caracteriza por un creciente patrón de vida. Cada organización está limitada por recursos escasos y por esta razón no puede sacar ventaja de todas las oportunidades que surgen. Por ejemplo, punto de origen del problema al determinar la mejor distribución de recursos. La eficacia se obtiene cuando una organización aplica recursos en aquella alternativa que produce mejores resultados. Las burocracias constituyen un tipo específico de organización, las llamadas organizaciones formales. Estas constituyen una forma de agrupamiento social establecido de forma deliberada o con el propósito de alcanzar un objetivo específico. La organización formal permite reducir la incertidumbre que se deriva de la variabilidad humana, sacar ventaja de los beneficios de la especialización, facilitar el proceso decisorio y asegurar la implementación de las decisiones tomadas. Ese esquema intenta regular la conducta humana para el alcance de los objetivos de forma eficiente. Esto hace de la organización formal la única entre las instituciones de la sociedad moderna digna de estudio especial. Entre las organizaciones formales se encuentran las llamadas organizaciones complejas. Ellas se caracterizan por el alto grado de complejidad en la estructura y proceso debido al gran tamaño o la naturaleza complicada de las operaciones. En este tipo de organizaciones, la convergencia de los esfuerzos entre partes componentes es más difícil por la existencia de innumerables variables que aplican el funcionamiento. Las organizaciones formales por excelencia son burocracias, hecho por el que la teoría estructuralista tiene como exponentes figuras que se iniciaron con la teoría de la burocracia. El hombre organizacional. La teoría estructuralista se enfoca en el hombre organizacional, es decir, el hombre que desempeña diferentes funciones o papeles en varias organizaciones. Las características que adelante definiremos no siempre se exigen en su más alto nivel dentro de las organizaciones, sino dentro de composiciones y combinaciones que varían de acuerdo con las organizaciones y con el grupo ocupado. El hombre organizacional refleja una personalidad cooperativa y colectivista.
que parece desentonar con algunas de las características de la ética protestante, eminentemente individualista, definidas por Max Weber. Weber había relacionado características del protestantismo ascético con el espíritu del capitalismo moderno. Como se sabe, espíritu de relación, búsqueda de la prosperidad, laboriosidad, sacrificio y puntualidad, integridad y conformismo, virtudes importantes en la conducta del hombre organizacional, que busca a través de la competencia obtener el progreso y la riqueza. Como no todas las personas se dejan doblar por el conformismo en las organizaciones, surgen los conflictos que generan el cambio organizacional. El hombre moderno, o sea, el hombre organizacional, para ser exitoso en todas las organizaciones necesita tener las siguientes características de la personalidad. Flexibilidad. Frente a los constantes cambios que ocurren en la vida moderna, axial, como la diversidad de los papeles desempeñados en las diversas organizaciones. Tolerancia a las frustraciones. Para evitar el desgaste emocional derivado del conflicto entre necesidades organizacionales y necesidades individuales, cuya mediación se hace mediante métodos racionales. Capacidad de posponer las recompensas y compensar el trabajo rutinario dentro de la organización en detrimento de las preferencias y vocaciones personales. Permanente deseo de realización para garantizar la conformidad y la cooperación con las normas que controlan y aseguran el acceso a las posiciones de carrera dentro de la organización, proporcionando recompensas y sanciones sociales y materiales. Las organizaciones son consecuencias de la necesidad que las personas tienen de relacionarse y juntarse con otras personas con la finalidad de poder realizar sus objetivos. Dentro de la organización, las personas ocupan ciertos papeles. Papel es el nombre que se otorga a un conjunto de conductas socializadas a una persona. Papel es la expectativa de desempeño por parte del grupo social y la consecuencia internalización de los valores y normas que el grupo especialmente o implícitamente prescribe al individuo. El papel prescrito para el individuo se refuerza por su propia motivación en desempeño eficazmente. Conflicto organizacional. Los conflictos son elementos generadores de los cambios y de la innovación en la organización. Conflicto significa la existencia de ideas, sentimientos o intereses antagónicos y colindantes que puedan chocar. Siempre que se habla de acuerdo, aprobación, coordinación, resolución y unidad, se debe de recordar que esas palabras presuponen la existencia de sus opuestos. El ser humano sobresale entre los animales por la capacidad de atenuar el conflicto a pesar de que no siempre puede eliminarlo. La sociedad y la civilización son viables gracias al grado de congruencia de objetivos entre las personas a través del mecanismo o reglas que impongan orden y acomodo. Las fuentes de conflicto se localizaron en algunas divergencias real o supuestas de intereses, en el cual existe un continuum que va desde una colisión frontal de intereses y completa incompatibilidad en un extremo, hasta intereses diferentes pero no incompatibles. Hoy se considera la cooperación y conflicto como dos aspectos de la actividad social, o aún más, dos lados de una misma moneda. Tanto que la resolución de un conflicto es mucho más vista como una etapa del esquema conflicto a cooperación que el final de un conflicto. La administración debe de completar la cooperación y saneamiento de conflictos, o sea, crear condiciones que el conflicto pueda controlarse y dirigirse hacia canales útiles y productivos. Las posibles respuestas de un grupo pueden colocarse en una escala general, variando desde métodos de supresión total y parcial hasta métodos de negación y solución de problemas. Los estructuralistas no están de acuerdo
con que el conflicto deba de atenuarse con la supresión artificial, sino que consideran que a través del conflicto puede evaluarse el poder de ajuste de la organización a la situación real y axial, así alcanzando a la armonía de la organización. Representantes de la teoría estructuralista. La teoría estructuralista está representada por grandes figuras de la administración, como lo son James D. Thompson, Peter Blau, Burton Clerk, Amital Etzioni, Victor A. Thompson y Jean Viet. Objetivos de la teoría estructuralista. Como primer objetivo tenemos que la oposición surgida entre la teoría tradicional y el de las relaciones humanas requirió una visión más amplia y más comprensiva que abarca todos los aspectos considerados por una e ignoradas por otras. Como segundo, tenemos que la necesidad de considerar la organización como una unidad social y compleja donde interactúan muchos grupos sociales. Como un número 3, tenemos que la influencia del estructuralismo en las ciencias sociales y la repercusión de estas en el estudio de las organizaciones. Conflictos entre línea y staff. La estructura de línea-staff se caracteriza por confrontaciones entre el personal de línea que detenta autoridad lineal y el de asesora que posee autoridad de staff. ¿Cómo necesitan convivir entre sí? En una dependencia mutua surgen estos tipos de conflictos. El primero es ambición y conducta individualista de los altos funcionarios de línea. Como segundo, tenemos las ofertas de servicio staff para poder justificar su existencia. Y como tercero, tenemos que cuando la promoción para posiciones más altas de la asesora depende de la aprobación de funcionarios de línea o viceversa. Enfoques de la teoría estructuralista. Enfoque múltiple, organización formal e informal. La teoría clásica se enfocaba a la organización formal y la de las relaciones humanas a la informal. Los estructuralistas intentaban estudiar la relación entre ambas organizaciones, tanto la formal y la informal, dentro de un enfoque múltiple. Recompensas materiales y sociales. Los estructuralistas combinan los estudios de la escuela clásica y de las relaciones humanas, el significado de las recompensas salariales y sociales, y todo lo que se incluye en los símbolos de posición es importante en la vida de cualquier organización. Tipología de la teoría estructuralista. No existen dos organizaciones iguales. Las organizaciones son diferentes entre sí y presentan enorme variabilidad. Tipología de Etzioni. División de trabajo y atribución de poder y responsabilidades, de acuerdo con una planeación intencional para intensificar la relación objetivos específicos. Tipología de Blau y Scout. Las organizaciones están insertadas en comunidades y las relaciones entre los miembros de la organización, de un lado, y el público, los clientes y las instituciones externas, de otro. Son aspectos importantes que las tipologías anteriores omitieron. Y como conclusión tenemos que para los estructuralistas la estrategia no son productos de un único arquitecto, pero el resultado de la acción y de varios factores para alcanzar sus propios intereses y agendas. Muchas gracias por su atención.